Buenos días, mi nombre es María Victoria Márquez Olmos y hoy voy a hacer referencia a lo que es esta herramienta de Notebook LM. Bueno, debo señalar que es una herramienta bastante interesante en cuanto a esos aspectos en los cuales como docente debo implementar en mi aula virtual. Con relación a la primera pregunta, que cómo puede esta herramienta transformar un entorno de aprendizaje virtual estático a un ecosistema dinámico, pues por supuesto, ya que la mayoría de los docentes años anteriores veíamos que realizábamos entonces estructuras estáticas en nuestras aulas virtuales y muchas veces los estudiantes pues se aburrían, se fastidiaban porque no les llamaba la atención y muchas veces se produce la deserción de estudiantes en la asignatura. Hoy en día, con la implementación de la inteligencia artificial y la aplicación de estos recursos como Notebook LM, pues le hace mucho más interactivo, mucho más dinámico, permite que el estudiante siga investigando sobre el tema que se está abordando en el aula virtual. ¿Cuáles son los retos y desafíos de la IA en el diseño de entornos virtuales de aprendizaje? Bueno, hay muchos retos. Retos, por ejemplo, como el docente en Venezuela, por ejemplo, la tecnología es muy cara y cada vez que tenemos que poder tener, mejor dicho, una laptop o un teléfono actualizado es caro. Entonces muchas veces mantener la tecnología actualizada por parte del docente a veces se hace cuesta arriba. Retos como la luz, el internet inestable, el profesor se tiene que ingeniar para poder solapar todos estos obstáculos que se presentan en el país como docente virtual. Y en muchas ocasiones también vemos que estas aplicaciones, la mayoría, cuando son las mejores, tienen que pagarse. Tenemos obstáculos inclusive para ChatGPT, por ejemplo, que no podemos tener acceso a ella. Y Gemini nos da una muy sencilla y mientras más aportes tengan, mayores detalles tecnológicos, entonces habría que cambiarse a una Pro y muchas veces el pagar mensual o muchas veces anual se hace un poco cuesta arriba. Entonces hay una serie de retos que tiene que enfrentar el docente, por ejemplo aquí en Venezuela, que es necesario entonces tomar en cuenta. Y desafío, yo creo que el desafío más importante es el formar permanentemente al docente, ¿sí? Porque si yo quiero utilizar esta herramienta como Notebook LM, pues es importante primero formar al docente en utilizar herramientas tecnológicas para que el docente la pueda aplicar correctamente en su aula virtual. Entonces, la formación permanente en tecnología educativa y específicamente en inteligencia artificial aplicada en la educación es esencial y por ende ese es un desafío que tienen las universidades, por ejemplo, a nivel mundial, por supuesto, pero en el caso de Venezuela es un gran desafío porque se evidencia mucha resistencia por parte de docentes. Imagínense de pasar a una estática y ahora a una dinámica. Si hubo resistencia, pasar de lo presencial a lo virtual, entonces de alguna u otra manera hay docentes que manifiestan su resistencia de pasar a lo que ya estaba acostumbrado y aprendió de lo estático para pasar a lo dinámico con base entonces a la implementación de la herramienta de inteligencia artificial. ¿Cómo yo podría incorporar el Notebook en mi asignatura, por ejemplo, de criminología? En mi aula virtual, bueno, la utilizaré como un recurso, ¿verdad? Es un recurso complementario a toda la información que yo les pueda proporcionar en el aula. Ellos podrían entonces seguir investigando, seguir indagando sobre el tema de manera complementaria y sería una buena herramienta para que ellos entonces puedan despejar dudas, puedan entonces tener tips al respecto. Y como se puede evidenciar, yo utilicé lo señalado por la profesora, la herramienta de la profesora, y pregunté. El PRONS, lo digo, indícame los aspectos relacionados con la seguridad y la ética en entornos educativos digitales. Y bueno, aquí me señaló que los aspectos principales identificados en la fuente se detallan a continuación. Por ejemplo, están los principios éticos fundamentales como equidad e inclusión, transparencia, responsabilidad y autonomía. Y en materia de seguridad y privacidad de datos están las políticas de privacidad robusta, cumplimiento normativo, confidencialidad y anonimato, ciberseguridad, que es bien importante, y en tercer lugar habla de la integridad académica y prevención del fraude, detección de plagio, rediseño de evaluaciones, en el caso de la cultura de la integridad,
riesgos en el uso excesivo como pérdida de pensamiento crítico y desinformación. Entonces, de verdad que me gustó la información que me proporcionó Notebook LM y que es un complemento a lo que ya había diseñado la profesora allí y definitivamente lo considero como un recurso bien interesante y de complemento para mi aula virtual. Muchas gracias.